El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:31 en la mañana, gracias, saludos cordiales, gracias por la sintonía. Algunos temas para comentar. A ver, primero, le agradezco a un querido oyente, el señor ingeniero Carlos Páez Pérez, siempre pendiente de nuestra información. Me envía un comunicado que emitió la Escuela Politécnica Nacional, porque dimos lectura, si el RAT lo hizo, a una nota que fue publicada en Primera Plana, con base en anuncios generados en las últimas horas por parte del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, respecto del restablecimiento de las actividades académicas en escuelas, colegios y universidades. Para el caso de escuelas y colegios, se habló de la voluntariedad para que los padres envíen a sus hijos a clases presenciales. En el caso de las universidades no constaba justamente esta consideración que estoy señalando, el tema de la voluntariedad. No son todas las universidades. La Politécnica Nacional justamente ha emitido un comunicado en ese sentido, que dice lo siguiente: la Escuela Politécnica Nacional, atención a los estudiantes, aclara que realizó el 18 de octubre pasado una solicitud al Comité de Operaciones de Emergencia COE para que permita el ingreso de los estudiantes que requieren realizar actividades presenciales en el desarrollo de su proyecto de titulación o tesis de grado. Ojo, no son todos. Son los estudiantes que hacen o que están inmersos en la preparación de los proyectos de titulación o también las tesis de grado. La universidad puso en consideración del COE el plan piloto de retorno progresivo, documento en el que se establecieron las condiciones para el ingreso de los estudiantes y se implementó la habilitación de los laboratorios y la supervisión del trabajo de los alumnos que cuenten con la autorización de sus directores. Al interior de la institución es preciso que obtengan un salvoconducto e ingresen en horarios definidos. La Escuela Politécnica Nacional no activará clases presenciales durante este semestre que está en desarrollo, tal como lo aprobó el Consejo de Docencia y el Consejo Politécnico. Atención a los estudiantes de la Politécnica. Esta universidad, la Escuela Politécnica Nacional, no activará clases presenciales durante todo el semestre. Las autoridades de la Politécnica se mantendrán atentas a las decisiones gubernamentales en lo que se relaciona con la adquisición de vacunas y su distribución en la población. Sobre la base de estos análisis se tomarán decisiones a futuro que permitan velar primordialmente por la salud y la vida de todos los miembros de la comunidad politécnica. Así que ya tienen ustedes esta información, sobre todo para tranquilidad y para que puedan tener una aclaración por parte de quienes están estudiando en la Escuela Politécnica Nacional. Los padres de familia, así como también los estudiantes, se ha aclarado, no hay retorno de las actividades académicas de los estudiantes a la Politécnica, salvo en los casos que hemos referido, proyectos de titulación o tesis de grado. Así que esta aclaración totalmente pertinente. Lo segundo, y gracias a Tamara Hidrobo, tan generosa ella, nos escucha siempre al otro lado cruzando el charco, ¿no? Nos escucha desde los Países Bajos. Y me dice, no se olvide de recordar a la audiencia el día de hoy, Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre. La página web de la Organización de Naciones Unidas nos da cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En la actualidad, la globalización, junto con los avances de las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo y ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo. Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante. Y a muchos de ustedes que sé que me amplifican, que escuchan este espacio de noticias desde diversas latitudes del planeta, que seguramente se vieron obligados a salir de este país, fruto de la gravísima crisis económica del año 99, que algunos la quieren poner debajo de la alfombra, se quieren olvidar de las razones por las cuales 3 millones de ecuatorianos fueron obligados a abandonar su patria, expulsados de este país, buscando mejores condiciones económicas. Yo siempre digo a los migrantes, son unos machos, son unas machas. Perdón que utilice ese término, pero yo tengo una profunda admiración por los migrantes, por aquellos que salen de su tierra, de su patria, por aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida, por aquellos que sienten que no tienen en su tierra oportunidades de trabajo y deciden migrar y están residiendo en otros países.
y que nos honran con su sintonía porque a través de este humilde programa de noticias conocen algo de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Tenemos muchos oyentes que nos amplifican desde Italia, desde España, desde Países Bajos, buenos amigos. Cris de Moreno, que nos escucha desde Murcia, en España, que siempre nos escribe. Tatiana, que nos escribe desde los Países Bajos. Tenemos oyentes que siempre nos amplifican desde Nueva York, por ejemplo, doña Nila, que siempre nos escribe, siempre nos saluda desde la ciudad de Nueva York. Desde Italia también, que siempre nos saludan, ¿ah? Así que yo de verdad no puedo dejar pasar oportunidad de saludar a nuestros migrantes en el Día Internacional que refiere justamente un fenómeno que está ocurriendo. Desde Londres, por ejemplo, nos escribe Marcelo Santos. Dani Barreno desde Bucarest. Muy bien, Bucarest es la capital de Rumanía, ¿verdad? ¿O de Hungría? Siempre me confundo yo entre Bucarest y Budapest. ¿Hungría o Rumanía? Deme viendo, vea. Siempre tengo yo esa confusión, siempre, desde que estaba en el colegio. De Rumanía, gracias, Silrar. Siempre me confundo entre Bucarest y Budapest. Así que saludos. Janet Hurtado desde Nueva York también. Desde Australia, Milton Cárdenas. ¡Qué barbaridad, por Dios! Aquí don Juan Andrade desde Long Island, en el estado de Nueva York. Desde Canadá, Edgar Muñoz. Allá también Gaby Herrera Marvit, que siempre nos amplifica. Desde Toronto, Canadá. Usted nos escriba desde Loja, doña Moni Tinoco, esto queda aquí en el Ecuador. Gracias, don Dani. Rumanía, efectivamente, Rumanía. Le digo, Dani, siempre me confundo, desde que estaba en el colegio, entre Rumanía y Hungría, Budapest y Bucarest. Bucarest, Rumanía, Budapest, Hungría. Pero siempre he tenido esa confusión. Juan Zambrano desde Madrid, España, gracias. Desde Nueva York, Norma Miño, muy gentiles. Estoy saludando a los que están fuera del país, no a los que están acá adentro, Los que están acá adentro, bueno, también hay migración interna, ¿no? Yo mismo soy producto de la migración interna. Pero no es lo mismo, obviamente, ¿no? Yo estoy a hora y media, 2 horas de mi tierra, de mis raíces, que es mi ciudad de Ambato. Ser migrante no es un delito, dice por acá Nelly de la Torre. Deben ser recibidos gratamente, como en todo hay buenos y malos. Y es verdad. Es una pena, por ejemplo, que con las condiciones sociales que al momento enfrenta la República se haya desnaturalizado el fenómeno de la migración y que todos los hechos asociados a actos delincuenciales o de violencia sean asociados a una nacionalidad específica. No perdamos la empatía, ecuatorianos. No perdamos la empatía. Hay muchos de nuestros coterráneos, de nuestros connacionales que están fuera de su patria, que residen en otros países. Patricia Rodríguez desde Suiza. Leonardo Chiriboga, ¿dónde dice? Ya se me perdió, no se me pierda. Desde Penskill, en New York. No me pierdo un programa de usted. Muy gentil, don Leonardo. Me honra. William Benicio Rodríguez desde Londres. Santiago Villavicencio desde New Jersey, el estado Jardín. Así le dicen a New Jersey, el estado Jardín. Ahí también tenemos buenos amigos, ¿no? Don Mayro Moya también saluda a los migrantes venezolanos, casi 1 millón en el Ecuador. Por eso digo, hay de todo, como todo en la viña del Señor. Es un fenómeno social planetario, no es exclusivo del Ecuador, ni es exclusivo de la región, ¿no? Nos saludan desde Puerto Viejo, dicen yo también fui migrante. Ricardo Romero nos saluda. Desde Minneapolis también nos saludan en los Estados Unidos, Ángela Uquilla. Hay una buena comunidad de ecuatorianos en el Reino Unido, en Londres, Marco Armas igualmente nos saluda desde allá. Hasta de la tierra del Hornado nos envían saludos. José Godoy, qué barbaridad, en la Gran Manzana está, en la ciudad de Nueva York. Bueno, así que no dejemos pasar esta oportunidad de saludarles a ustedes, queridos migrantes ecuatorianos. Bueno, dejemos la migración y hablemos de lo que está pasando acá. Creo que toda la semana hemos hablado del tema electoral. Corresponde hacerlo. No es cansón hacerlo en el sentido de que es parte de lo que está pasando acá. Hay que informarlo. Sí es cansón el hecho de que cada día tenemos un episodio distinto. Toda la semana
hemos tenido un episodio nuevo. A ver, ayúdenme a hacer memoria, ayúdenme y vamos tomando nota. Remontémonos al viernes. ¿Ya? El viernes y sábado, 2 convocatorias fallidas del Pleno del Consejo Nacional Electoral para sesionar, no hubo quórum. Vino el domingo, se suspendió la sesión y empezamos la semana el lunes. Vamos, ese es el primero, lunes. El lunes a las 19 horas, una hora después de la convocatoria, se instaló la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral y lejos de dar luces sobre la situación derivada de la sentencia emitida el 30 de octubre, lejos de dar luces sobre la sentencia emitida el 30 de octubre por el Tribunal Contencioso Electoral respecto de la organización política llamada Justicia Social, y que mereció un auto de ejecución del Tribunal Contencioso Electoral el 8 de diciembre. El lunes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, con 4 votos a favor y una abstención, aprobó una resolución extensa y a mi modo de ver muy confusa, que no terminó por aclarar nada, que mantiene las cosas en el limbo y que abrió una clara confrontación con el Tribunal Contencioso Electoral, matizada por un anuncio de que se iba a presentar un recurso jurídico ante la Corte Constitucional, recurso jurídico que hasta el sol de hoy no ha sido presentado ante la Corte Constitucional. Tenemos el lunes entonces resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tuvimos el martes? Vamos al martes. El martes tuvimos un par de cosas. Los ciudadanos Carlos Arboleda y Wilson Freire presentaron un nuevo recurso subjetivo sobre una candidatura en firme, buscando que no se califique a una candidatura cuya calificación ya está en firme. O sea, claramente no había posibilidades de que ese recurso prospere porque ya estamos hablando de 16 candidaturas en firme. Los señores Arboleda y Freire habían acudido al Tribunal Contencioso Electoral para presentar un recurso subjetivo en contra de la resolución del 8 de diciembre a través de la cual el Pleno del Consejo Nacional Electoral dejó en firme la calificación del binomio de la Alianza UNES integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Entonces, ponemos acá recurso Arboleda Freire. Segundo episodio. El lunes ya tuvimos la resolución del CNE, el martes el recurso de los señores Arboleda y Freire, y además el martes tuvimos una resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral, respondiéndole al Consejo Nacional Electoral sobre la decisión o la resolución del CNE de lunes. El Tribunal Contencioso Electoral le responde el martes. Vamos al miércoles. ¿Qué tuvimos el miércoles? El martes hay otro tema adicional. La Fiscalía le informa al país que le ha pedido el 27 de noviembre, recién informó esta semana, que le ha pedido el 27 de noviembre a la Corte Nacional de Justicia un pronunciamiento sobre si la Fiscalía tiene o no capacidad de investigación en este tiempo de elecciones sobre candidatos y sobre autoridades electorales. Ahí tiene otro elemento. Vamos al miércoles. El Movimiento Justicia Social, el miércoles, presenta una denuncia en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Denuncia de Justicia Social. Ahí tiene otra más. Miércoles. La denuncia de Justicia Social en contra del CNE. Tiene otro más. Esa denuncia de Justicia Social le pide al Tribunal Contencioso Electoral que sancione por infracción electoral muy grave a los consejeros del CNE, la presidenta Tamaín, el vicepresidente Pita y los consejeros Verdesoto y Cabrera, que le sancione con la suspensión de los derechos políticos, una multa de 70 salarios básicos unificados y la destitución del cargo. Esto ocurrió el miércoles. El jueves, el TCE aboca conocimiento de esa denuncia, admite al trámite, lo hace el juez Ángel Torres,
y dispone una serie de diligencias, entre las cuales consta la convocatoria a los consejeros del CNE para el próximo 26 de diciembre, día después de Navidad, en pleno feriado, a las 10 de la mañana, para que presenten sus alegatos de defensa ante la denuncia de justicia social. Pues ya tenemos el jueves. El Tribunal Contencioso Electoral aboca conocimiento y convoca a comparecer al CNE. 1. ¿Qué más tiene el jueves? 2 consejeros del CNE, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto, a través de su abogado, presentaron una denuncia en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por prevaricato y obstrucción al proceso electoral. Denuncia CNE versus TCE. Vayan tomando nota, que luego les tomo la lección. Vayan tomando nota. ¿Qué más tuvo el jueves? El juez Ángel Torres negó el recurso que había sido pedido 2 días antes por los señores Arboleda y Freire, al considerar que no son legitimados activos. Este argumento del juez Ángel Torres debió haber sido el argumento que hace rato debió haberlo observado el Tribunal Contencioso Electoral en el trámite del recurso anterior que había sido presentado por los señores Arboleda y Freire, porque no son legitimados activos. ¿Qué quiere decir eso? No son miembros de organizaciones políticas, no son representantes legales de organizaciones políticas y no están afectando sus derechos como miembros de esas organizaciones políticas. Así lo dice el Código de la Democracia. Como les he explicado en varias ocasiones, no es que aquí la señora Silda Traslaviña, el señor Fabricio Vela, la señora Pepita Cerezo, el señor Juan Piguave, podemos ir y acudir al CNE o al Tribunal Contencioso Electoral y presentar un recurso en contra de algún candidato. Así no funciona. Hay parámetros que se deben cumplir. Y los señores Arboleda y Freire no los cumplieron. Estaba claro que aquí se estaba buscando insistir en la forma de incidentar el proceso electoral. Entonces ayer les responde el juez Ángel Torres y les dice: señores, se niega el recurso porque no son legitimados activos. Entonces se negó ese recurso, ya es una novela que yo debería entender está terminada, más allá de que entiendo que en derecho los señores pueden presentar una apelación a esta resolución, a esta sentencia del juez, y esa apelación debería ser conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso, pero creo que a estas alturas ya no va a pasar nada en este tema. Tienen otro elemento más, ocurrido el jueves. ¿Qué más? Ayer la respuesta de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia respondió a través de un comunicado señalando que efectivamente recibió un pedido de la Fiscalía y que lo están analizando. Entonces, tenemos respuesta de la Corte Nacional de Justicia a la Fiscalía diciendo: estamos analizando el tema, oportunamente nos vamos a pronunciar. ¿Qué más tenemos? Estoy hablando de memoria, créanme, hay tantas cosas sobre esta telenovela que uno habla de memoria. A ver, ya tenemos ya tenemos esto, el rechazo del recurso subjetivo, la denuncia. Correcto. Ahí tienen los episodios de toda la semana. Creo que ahí estoy resumiendo los episodios de toda la semana. Si se dan cuenta que toda la semana se han dado diversos hechos vinculados al proceso electoral. Pero ¿saben cuál es el problema de fondo de todo esto? En todo esto, no me han escuchado a mí decir que ya tenemos certezas sobre la organización del proceso electoral. Por ejemplo, no sabemos qué pasa con las papeletas, no sabemos qué pasa con los materiales electorales. Yo no sé si el Consejo Nacional Electoral ya le dispuso al Instituto Geográfico Militar que comience la impresión de papeletas. Yo entiendo que no todavía. Y estamos 18 de diciembre. El tiempo se acorta. Me imagino que no le habrán todavía enviado al Instituto Geográfico Militar la información para la impresión de papeletas, porque como la situación de justicia social todavía es incierta por lo que está ocurriendo en este momento, por esos dimes y diretes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, y no se sabe cómo va a funcionar la cosa.
Entonces me imagino yo que Justicia Social tendrá la intención de presentar candidatos en varias provincias, sino en todas. Tendrá seguramente esa intención de hacerlo. Entonces, mientras no se resuelve el tema de justicia social, todavía no mandan a imprimir las papeletas. Me imagino que por ahí va la cosa. Pero el CNE no ha informado si ya mandó a imprimir. El CNE tampoco ha informado que mismo con la famosa demanda de conflicto de competencias que iba a presentar ante la Corte Constitucional y no lo ha hecho. El CNE tampoco ha emitido un pronunciamiento institucional en torno a la fecha de las elecciones. Se han quedado con las declaraciones aisladas. Y no le aclaran al país que mismo. Ayer hubo un acto, entiendo yo, del Consejo Nacional Electoral con la Unión Europea, que daba cuenta justamente de este respaldo de los europeos a la organización del proceso electoral en el Ecuador. Pero nuevamente, creo que a esas alturas, el Consejo Nacional Electoral, luego de toda esta semana de inestabilidad que acabo de resumirla de memoria, a esas alturas, el Consejo Nacional Electoral está obligado a decirnos a los ecuatorianos qué va a pasar con el proceso electoral. Si la declaración de Enrique Pita responde a lo que en realidad está pensando el Consejo Nacional Electoral. Porque por otra parte, bueno, yo insisto, durante toda la semana hemos tratado aquí de entrevistar a los consejeros y no ha sido posible. Y sé que en otros espacios los consejeros se enojan con los periodistas, demostrando la intolerancia que tanto renegaban tanto de la intolerancia, pero tienen 1 milímetro de poder, y se ponen bravos ante las preguntas de los periodistas, que no hay cómo preguntarles, porque son de cristal, se rompen, se parten, se trizan, cuando el periodista les hace una pregunta que no les gusta. Y cuando les hacen una pregunta que no les gusta, automáticamente ya encuentran un sesgo en la pregunta. O sea, aquí no se puede ejercer el periodismo porque se ponen bravos, los unos y los otros. Pero lo realmente patético y gracioso es que los que hoy se ponen bravos son aquellos que antes criticaban lo mismo. Pero hoy que tienen poder, 1 gramito de poder, 1 milímetro de poder, ya se creen superiores y no hay cómo preguntarles. Se enojan, tratan mal a los periodistas, empiezan a confrontar con el periodista. El periodista no es un actor político. Perdónenme. Bueno, al menos yo no soy un actor político. No sé en otros espacios. Y digo, no soy un actor político en el sentido de que a mí no me han escuchado hacer política partidista por ninguna orientación política. Yo tengo un criterio propio, pero no pretendo utilizar los micrófonos para arengar una orientación política en particular o para denostar una orientación política en particular. Pues se ponen bravos. No se pongan bravos, señores. Doctor Verdesoto, ingeniero Pita, no se enojen. Respondan a los periodistas las preguntas, sin que se enojen. Está claro que hay una responsabilidad de ustedes, de los 5 consejeros del CNE y de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Hay una responsabilidad de todas las autoridades de la función electoral, responsabilidad directa. Ustedes son los responsables. No se enojen con las preguntas de los periodistas. Respondan las preguntas y díganle con claridad al país qué mismo va a pasar con el proceso electoral, que no tiene sentido. No tiene sentido. Creo que esa es la pregunta que no ha sido respondida hasta este momento por parte de las autoridades electorales, con una serie de episodios. Que está enfrentando el Ecuador en torno a la organización del proceso electoral. Debo decir, sin embargo, que ayer yo entendí que el doctor Verdesoto, por ejemplo, le dijo al colega Milton Pérez de Radio Sucesos que las elecciones van a ser el 7 de febrero. Entonces yo entiendo que esa posición de Enrique Pita es personal de él y que no la comparte Verdesoto. Pero yo insisto que el Consejo Nacional Electoral tiene que emitir un pronunciamiento institucional en torno a la fecha de las elecciones y a la organización del proceso electoral. Y hay otra parte que me llamó la atención de
últimas declaraciones que ha generado el consejero Verde Soto, que lo hizo ayer en esta entrevista con Milton, donde se lo notó muy incómodo, porque resulta que cuando se le preguntan cosas que no les gusta se ponen bravos, que ya se quiere ir. Yo pregunto, perdónenme, esto es más o menos como cuando el presidente de la República dijo algo parecido, ¿no? Como que le obligaron a estar ahí. O sea, yo digo, si se quieren ir, váyanse. De verdad. O sea, que una autoridad diga que ya se quiere ir, pero que se queda porque la opinión pública se lo pide. ¿Quién le pide que se quede? ¿Quién le pide que se quede? O sea, de muy mal gusto que una autoridad diga eso, que ya se quiere ir, váyase. Si no le gusta, váyase. Si no se siente cómodo, váyase, renuncie. Dé paso a quien seguramente le va a reemplazar y que capaz que sí quiere estar en el cargo. ¿Pero cómo hacen ese tipo de declaraciones? Con todo respeto, doctor Verde Soto. Se lo digo con todo respeto. O sea, no tiene sentido que una autoridad diga que está obligada a estar en esa función. ¿Quién lo obliga a estar en esa función? Si ya se quiere ir, tome una decisión, dé un paso al costado y permita que su suplente actúe y trabaje. Porque seguramente el suplente sí ha de querer, pues. Si el titular está renegando de estar participando del proceso electoral. Ese tipo de cosas no tienen sentido, pues. Cuando digo una autoridad de elección popular o alguien que fue nombrado para determinado cargo no se siente cómodo, den un paso al costado, pues. Den un paso al costado. Y si no se sienten cómodos, no lo hagan público, pues. ¿Qué ganan diciendo eso? ¿Qué ganan diciendo eso? Pregunto, ¿qué gana el doctor Verde Soto haciendo esta reflexión pública? Que no se siente cómodo, que ya se quiere ir. Renuncien. Y ojo, yo no le estoy pidiendo la renuncia por si acaso, para que no se malinterprete. Yo no soy nadie para pedir la renuncia de nadie. No soy nadie. Yo no le pido la renuncia a nadie. Yo simplemente digo, si no le gusta, si dice que se siente cómodo, entonces den un paso al costado. Pero es impresentable que una autoridad en tiempo de elecciones, cuando tiene que responderle al país sobre qué va a pasar con el proceso electoral, se enojen con los periodistas ante las preguntas y digan que se quieren ir. Y que se quedan porque le pide la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? ¿Quién es la opinión pública? ¿Qué es? ¿Quiénes representan a la opinión pública? Es cuando se habla pomposamente de la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quiénes integran la sociedad civil? ¿Quiénes? Silrat, yo, el DJ. Todos somos parte de la sociedad civil, se entiende. Pero ¿quién le da a determinada gente la representación nuestra? Que se autodenominan, somos representantes de la sociedad civil, pomposamente. ¿Quién es de esa representación? ¿Cómo así, pues, son representantes de la sociedad civil? Entonces tengan la bondad de manejar con seriedad las cosas. Tengan la bondad. A mí nunca me van a escuchar que yo me refiera respetando a una autoridad. Yo no lo hago en mis redes. No lo hago en este espacio. Jamás, jamás me van a escuchar a mí ir respetando a una autoridad. Sí me van a escuchar esta postura que estoy haciendo. Yo con Diana Tamaín, por ejemplo, toda la vida desde que la conozco, yo la conocí a Diana Tamaín en 2007 cuando llegó por primera vez a la legislatura, siempre ha tenido una relación de respeto mutuo. Y las críticas que yo le he hecho a Diana Tamaín jamás son personales, no pueden ser personales. Son a su condición de autoridad, porque la autoridad está expuesta al escrutinio público. A eso está expuesta la autoridad, al escrutinio público. Pero cuando les critique el periodista, ya creen que es personal. Como ayer reaccionó el doctor Verde Soto en la referida entrevista. Asumen que es personal. No, no es personal. Yo cuando hago críticas no son personales. Y yo no critico a la persona per se, por sus ejecutorias personales. Yo critico a la autoridad. Y mi crítica al doctor Verde Soto no es a la persona per se, sino al consejero que desde mi punto de vista ha hecho una declaración totalmente desatinada. Diciendo que no se siente cómodo. Insisto, si no se sienten cómodos, de un paso al costado.
En punto a las 7 de la mañana en la primera hora. No se vayan, ya lo vamos a tener a Pavel Muñoz en minutos. Luego estaremos hablando con Franco Fernández sobre minería en Zaruma. Tenemos un interesantísimo menú de entrevistas. Luego estaremos dialogando con Óscar Ayerbe sobre el esquema tarifario de Quito. Póngale ojo a nuestro espacio y esperamos contar con vuestra generosa sintonía. Ya mismo también nos enlazamos con Majestad Televisión. Pausa y volvemos.